Hoy te contaré la historia del individuo que se dio a conocer como el asesino del Zodíaco, un misterio que ha perseguido a investigadores, expertos y curiosos durante más de medio siglo. Un caso que marcó profundamente la historia criminal de Estados Unidos y que, a pesar de miles de horas de investigación, análisis, pruebas y cartas encriptadas, nunca llegó a una verdad absoluta sobre su identidad. Un caso que todavía hoy continúa generando teorías, documentales, películas, investigaciones independientes y debates en foros y comunidades enteras. Una historia que comenzó como un incidente más en la California de finales de los 60 y terminó convertida en una de las leyendas policiales más inquietantes del mundo. Nuestra historia comienza en el estado de California a finales de la década de los 60. Estados Unidos vivía cambios sociales profundos, movimientos juveniles, tensiones políticas y una cultura que estaba transformándose rápidamente. Era una época de conciertos masivos, libertad cultural, expectativas de modernidad y un país mirando hacia el futuro. Nadie imaginaba que, en medio de ese escenario, comenzaría uno de los relatos policiales más intrigantes del siglo XX. Una serie de incidentes que pondrían en alerta a ciudades enteras y darían al responsable un nombre que permanecería en la historia. El primer incidente atribuido al responsable ocurrió cuando una joven pareja fue sorprendida en una zona apartada. La situación parecía inesperada y la comunidad quedó desconcertada. Los medios publicaron lo sucedido, pero en ese momento nadie pensaba que aquello sería solo el inicio. Para muchos parecía un hecho aislado, trágico, pero sin gran alcance. Lo que nadie sabía era que esta persona ya había tomado una decisión. Quería ser escuchado, quería cobertura, quería dejar huella, y lo iba a lograr. Semanas después, un periódico de California recibió una carta escrita por alguien que aseguraba ser el responsable del incidente. Aquella persona describía detalles que no se podían conocer públicamente y exigía que la carta se publicara. Pero lo más sorprendente era que el texto venía acompañado de un criptograma. No era una carta común, era un desafío, un mensaje cifrado que, según el autor, contenía el motivo de sus acciones. Los periódicos no sabían si hacer pública o no aquella carta. Había miedo de generar pánico, pero también la necesidad de que posibles testigos reconocieran algo. Finalmente, el texto se imprimió. Desde ese momento, miles de personas comenzaron a analizar el mensaje, intentando descifrarlo. Profesores, matemáticos, investigadores, periodistas y ciudadanos se unieron a la fiebre que nacía en torno al misterio del criptograma. Días después, una pareja logró descifrar el mensaje principal, que hablaba de la satisfacción personal que sentía el responsable al desafiar a las autoridades. Pero aún así, no había pistas sobre su nombre. La presión mediática fue inmediata. Los noticieros hablaban del caso cada semana y el autor comenzó a sentirse parte del juego mediático. Así nació un elemento clave en el caso. Fue él mismo quien se dio el nombre que lo acompañaría para siempre. En una de sus cartas, firmó con un símbolo compuesto por un círculo y una cruz. Los reporteros comenzaron a llamarlo el Zodíaco. En poco tiempo ese nombre aparecía en periódicos, radios, televisión y conversaciones callejeras. Sin buscarlo, la sociedad había contribuido a convertir al responsable en una figura temida y conocida por todos. A partir de ese momento comenzaron a llegar más cartas. Cada una tenía un tono desafiante, casi burlón. Había descripciones de su comportamiento, referencias a incidentes anteriores y nuevas claves encriptadas que parecían esconder algún mensaje adicional. Las autoridades se desesperaban. No solo debían proteger a la población, también tenían que responder a alguien que quería atención constante, y el Zodíaco jugaba con eso. Cuanto más aparecía en los medios, más se motivaba para seguir. Mientras tanto, la policía trabajaba día y noche siguiendo cada pista posible. Se analizaban huellas, tinta, escritura, impresiones, patrones lingüísticos, cualquier cosa que permitiera ligar las cartas a una persona real. Se revisaban listas de habitantes de la zona, se consultaban archivos militares, se interrogaban sospechosos, se analizaban vehículos reportados y cualquier dato que pudiera aproximarse a una identidad. Aún así, nada era concluyente. El Zodíaco siempre parecía un paso adelante. Los investigadores trataron de comprender su mentalidad. Querían saber qué lo movía, cómo pensaba,
que lo hacía sentir en control. Para muchos expertos, el responsable no solo realizaba los incidentes, también los convertía en una especie de obra de teatro macabra, en la que él era protagonista y el resto del mundo público era espectador. Lo más inquietante era que sus cartas parecían escritas sin prisa, casi como si disfrutara cada palabra. Su seguridad al escribir era palpable. No se escondía con miedo. Se mostraba orgulloso. Las autoridades continuaron recibiendo mensajes a lo largo de meses, unos más extensos que otros, unos con nuevos códigos, otros con exigencias, algunos incluso con burlas directas a la policía. La prensa también recibía cartas, y cada una era revisada por expertos antes de decidir publicarla. La gente compraba periódicos solo para leer las nuevas comunicaciones. Había miedo, conmoción y curiosidad. Nunca antes un caso había estado tan expuesto y a la vez tan lejos de resolverse. Pero el Zodíaco no solo enviaba cartas, también parecía estudiar los patrones de investigación. Sabía que cuanto más impredecible fuera, más difícil sería atraparlo. Por eso nunca repitió el mismo método, no actuaba en los mismos lugares, ni seguía una lógica evidente. A veces pasaban semanas entre un comunicado y otro. En algún momento dejó pistas falsas que confundieron aún más a la policía. Parecía disfrutar observando la frustración de quienes intentaban atraparlo sin éxito. Con el paso del tiempo, las ruedas de prensa del sheriff de la zona se volvieron cada vez más tensas. Los reporteros preguntaban por avances y pruebas. La población quería respuestas. Las autoridades siempre repetían que estaban trabajando a tiempo completo, revisando evidencia, comparando fragmentos de huellas y manteniendo seguimiento a múltiples sospechosos. Pero la realidad era que no había avances sólidos. La imagen del Zodíaco se volvía cada vez más grande. Su mito crecía más rápido que las pruebas. Uno de los sospechosos más conocidos fue un hombre admirador de la criptografía. Varias coincidencias apuntaban a él. Su personalidad, su relación con la región, ciertos detalles que surgían de entrevistas y testimonios. Sin embargo, nunca hubo pruebas definitivas que confirmaran que era el responsable. Ninguna evidencia física lo vinculaba de forma certera. Se entrevistó a otros sospechosos que también coincidían parcialmente con el perfil. Ninguno encajó perfectamente. Las cartas del Zodíaco continuaron llegando durante los primeros años de la investigación. En algunas de ellas aseguraba haber sido responsable de más incidentes que los conocidos. También aparecieron mensajes que parecían ser simples provocaciones sin información real. En su última carta reconocida oficialmente, declaró que no pensaba entregarse y que las autoridades jamás lo atraparían. A partir de allí, el silencio comenzó. Hubo cartas posteriores, supuestamente atribuidas al mismo autor, pero los expertos nunca lograron ponerse de acuerdo sobre cuáles eran reales y cuáles imitaciones. El caso se volvió una obsesión para muchos. Detectives que se retiraron sin haberlo resuelto siguieron investigando por cuenta propia. Periodistas dedicaron años a recopilar testimonios. Historiadores criminales revisaron archivos que ya habían sido examinados muchas veces. Expertos en criptografía continuaron intentando resolver códigos no descifrados que podrían contener información clave. Incluso comunidades enteras en Internet siguen analizando el caso hoy en día, más de 5 décadas después. Con el tiempo, algunos criptogramas adicionales fueron resueltos. En 2020, un grupo de especialistas descifró un mensaje que había quedado sin respuesta durante más de 50 años. Sin embargo, el texto no contenía información sobre la identidad del responsable. Una vez más, el misterio permaneció intacto. Hoy el caso del Zodíaco continúa sin resolución definitiva. No existe una identidad confirmada oficialmente. No hay una persona detenida por los hechos. No hay una explicación final aceptada por las autoridades. Lo que sí existe es una historia llena de advertencias. Un ejemplo de cómo una sola persona puede manipular la opinión pública con comunicación, miedo y exposición mediática. También fue un caso que impulsó nuevas técnicas de investigación, tanto en análisis de huellas como en perfilación psicológica y estudio de criptografía criminal. El impacto fue tan grande que cambió la manera en que la policía trabaja con medios y con comunicaciones de posibles responsables. Nada volvió
a ser igual. El zodiaco pasó de ser un individuo desconocido a convertirse en una figura histórica. Su legado es inquietante porque se basa en el vacío. Nadie sabe quién fue, nadie sabe cómo terminó su vida, nadie sabe si alguna de sus cartas finales decía la verdad o solo era parte de su juego. Lo único cierto es que construyó una leyenda alimentada por el misterio, una historia que nunca se cerró. Hoy muchos creen que la respuesta sigue en algún documento olvidado, en algún testimonio no analizado a tiempo o en alguna pista de ADN encontrada en los sobres que estarán algún día en una base de datos adecuada. Otros piensan que nunca se sabrá la verdad y que el caso quedará abierto para siempre. Sea cual sea la realidad, el caso del Zodiaco sigue siendo uno de los relatos más famosos, inquietantes y estudiados de la historia. Si te gustó este video y quieres que sigamos explorando casos misteriosos del pasado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda muchísimo a continuar creando contenido y contar historias que, como esta, dejaron una marca profunda en la memoria colectiva.